10:27 en la República Argentina. Nos metemos en el próximo tema a analizar y decíamos que estaba vinculado con lo que veníamos charlando respecto de las negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. Porque el conflicto en Ucrania es uno de los conflictos que hoy está en discusión y las tensiones en Asia Occidental, Medio Oriente, el Oriente Próximo, como se le suele llamar, tiene que ver con las negociaciones que está habiendo entre Estados Unidos y Irán, o Irán. Obviamente con un ente sionista metido en el medio que presiona no solamente al gobierno de Donald Trump, sino a todo el llamado Deep State, o toda la estructura gubernamental de los Estados Unidos, precisamente para que lo que no haya sea un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La excusa es la cuestión nuclear y la excusa es la cuestión nuclear. Recordemos que hace algunos años se había firmado el acuerdo 5+1 en el que Irán se comprometía a no enriquecer uranio a más de determinado porcentaje y utilizar su infraestructura nuclear solamente para fines pacíficos. De hecho, hay una fatwa. La fatwa es como un decreto del Ayatollah Khomeini que prohíbe la utilización de armas nucleares. Sí, firmado en 2015 y con un Estados Unidos que se retira de ese acuerdo en 2018. Cuando asume Donald Trump se va de ese acuerdo, porque dice que era un mal acuerdo y demás. De todas maneras, Irán siguió cumpliendo con lo que había firmado en ese momento con Estados Unidos y las 5 potencias o las 4 potencias a nivel global en las que estaban, entre otras, los miembros Alemania, del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, o sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Rusia y Alemania, y la Unión Europea también estuvo incluida. El único que se fue del acuerdo fue Donald Trump en 2018, pero bueno, era un acuerdo que de cualquier manera a Irán le permitía seguir enriqueciendo uranio hasta un 3,67%. El problema es que lo que quiere negociar Estados Unidos ahora, por supuesto, es que enriquezcan menos. Trump lo dijo públicamente, 0 enriquecimiento de uranio. Claro, entonces al momento de esta reunión que se celebró en el día de ayer, lo que planteaban las autoridades iraníes, antes de arribar a Roma, donde se llevó a cabo esta reunión, fue 0 armas nucleares, tenemos un acuerdo. Enriquecimiento 0, no tenemos un acuerdo. No hay acuerdo. Y acá volvemos a lo que ya hemos venido mencionando en varias oportunidades. No es solamente la cuestión nuclear, sino también es el complejo y rico, en términos de interesante, sistema de misiles y de drones que tiene Irán. Hace algunos días veía un reel que publicó nuestro colega Sebastián Salgado, que está en Irán, que estuvo en Irán hace poco, contando una anécdota de un dron que logró capturar Irán en tiempos de Ahmadinejad, del cual, según relata Sebastián, los iraníes aprendieron cómo estaban diseñados esos drones, qué tecnología tenían, y no solamente aprendieron, sino que empezaron a producir drones propios con tecnología incluso superior a la que tenía ese dron en aquel momento. Cuenta la historia, búsquenlo si quieren en Data Urgente, hay un reel en el que está contando ese relato, que después se tradujo eso en una entrevista que le hizo el canal Telesur al presidente de aquel entonces, Ahmadinejad. Lo hizo Walter Martínez. Walter Martínez hacía Dossier, el programa Dossier que salía por la televisión pública venezolana y por Telesur. Así, contando un Ahmadinejad, contando cómo habían hecho para capturar ese dron, qué habían hecho con eso. Bueno, fue una primicia mundial en aquel momento, porque hay mucho recelo también de cómo manejar este tipo de información. Decíamos, entonces, tiene que ver con la capacidad de misiles hipersónicos, sobre todo, que no hay muchos países en el mundo que tengan. Los drones, la infraestructura energética, sobre todo la nuclear,
Y acá me parece que es algo interesante, un giro que está habiendo y por el cual puede llegar a haber o podría llegar a haber en algún momento, si es que Trump se decide a soltarle la mano a Israel, por lo menos en esta carrera de tratar de mantener una guerra eterna con Irán, puede llegar a haber alguna suerte de acuerdo, entendimiento en algún momento, es que Irán está empezando desde hace un tiempo a esta parte a mirar o a virar hacia el este. Y esto lo venimos analizando, hacia los BRICS, relación con la principal, India. Claro, relación, la principal, le decía a Caro, para no extenderme mucho, que tuviera un Google Maps puesto. Si ven arriba, poné un poquitito más arriba, ahí está el Mar Rojo, el Mar Negro, perdón. No, más al costadito, perdón, el Caspio, ese, que está arriba de Irán. Abrí el plano. Un poquito más para que se vea que arriba está Rusia. Una de las cosas que explicaba en estos días Pepe Escobar es que hay varias rutas, y esto lo venimos analizando, que conectan San Petersburgo con India. Eso es lo que se conoce como el corredor norte-sur, que está promocionando Rusia junto con Irán y la India, 3 principales BRICS. Y ese es uno de los corredores que puede llegar a ser fundamental o clave dentro del comercio, sobre todo en Eurasia. Y también está este corredor y la suerte que tenga ese corredor en discusión a la hora de que Donald Trump plantee bravuconamente esto, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal otra, y a que Netanyahu, además del quilombo interno, salga a decir, no, hay que hacer la guerra por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque puede ser un boom en términos económicos, todo ese corredor con los puertos a la salida del estrecho de Hormuz al sur de Irán, que van a ser los puertos que van a dar conexión con la India. Y acá una de las cosas, Donald Trump, decíamos el otro día, si no hay un acuerdo, el otro día diciendo Trump, si no hay un acuerdo, va a haber una guerra o puede haber una guerra. Bueno, Irán contestó muy diplomáticamente, pero dijo, si osan agredirnos, no solamente va a haber una respuesta, sino que podemos bloquear el estrecho de Hormuz. Esto lo hemos hablado también en más de una oportunidad, por donde pasa, creo que el 60, 70, 80% de la producción de petróleo a nivel global. Todo lo que sale de las monarquías del Golfo pasa por el estrecho de Hormuz y de ahí va a los distintos lugares del mundo. Si llegan a frenar o a bloquear ese estrecho que le llevaría horas, no le llevaría días, le llevaría horas bloquear eso, con minas acuáticas, qué sé yo, hacen un desbarajuste a nivel global, pero catastrófico. Sí, y que además, digo, más allá de la respuesta más diplomática que haya tenido Irán a las digamos, amenazas, porque son eso, al fin y al cabo, pues, digo, le está diciendo te vamos a hacer mierda así. No cerrás este acuerdo y si no haces producción de uranio cero. Estaba leyendo el comunicado que sacó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, que lo sacó este viernes, y en una parte del comunicado dice, Estados Unidos ha cometido una vez más un error de cálculo y el presidente mentiroso de ese país está incitando a los países amigos y hermanos de Irán con su presencia en la región para tal vez a través de la iranofobia, que es su proyecto fracasado de larga data, pueda saquear miles de millones de dólares del enorme capital de estos países y de esta manera resolver su caos económicos y muchos problemas internos. Sin embargo, no es consciente de que la voluntad pacífica y honorable del Irán islámico siempre ha estado en consonancia con la seguridad y la estabilidad de la región y que cualquier travesura de Estados Unidos en la región le traerá un destino como el de Vietnam y Afganistán. Sí, algo que habíamos analizado la semana pasada cuando hablamos de la visita de Trump a las monarquías del Golfo, esto que planteaba Delphi, bueno, cuál era como quizás el objetivo de esa visita, pero yo creo que acá hay que reconocer, yo creo que Trump es un hábil político, es un hábil orador también, eso no lo desconoce nadie. Sabe qué decir y dónde. Siempre. Principalmente. Y hay algo que acá no analizamos. En Marcha de Gigantes, pues sucedió a principios de febrero, cuando Trump se le ocurrió hacer 78.500 medidas en apenas 2 meses. Pero una de esas medidas, el 4 de febrero, Trump firma un memorándum presidencial de seguridad nacional, en el cual
se le ordena al secretario del Tesoro intensificar las medidas económicas punitivas para asfixiar la economía de Irán. Y cuando él presenta este memorándum a la prensa, digo, en una conferencia, dice: estoy dividido sobre este tema. Todo el mundo quiere que lo firme y lo voy a hacer, pero es muy duro para Irán. Esto dice Trump literal. Y después dijo que esperaba que ese documento, o sea, que ese memorándum no tuviera que usarse. Estaba como muy claro, más allá de los matices de la postura, que dejaba abierta esa posibilidad de moderación, o que buscaba precisamente con esa declaración y con el memorándum una posible negociación a futuro, que sin ir más lejos es lo que termina sucediendo, más allá de que hoy Irán se haya retirado de esta negociación diciendo avanzamos, pero estamos muy lejos de un acuerdo. Está verde todavía. Sí. Irán no va a aceptar un 0%. No, porque además... O sea, no hay forma que vos te sientes a negociar diciendo es 0 o nada. No, porque además, y acá está la Hasta vinculación... que eso no cambie. No, porque acá además está la vinculación con el corredor norte-sur. Una de las cosas que varios analistas vienen planteando es que lo que le interesa a Irán es vender la mayor cantidad de petróleo, de crudo posible, exportarlo para que eso le genere divisas para poder tener ingresos, y utilizar la infraestructura nuclear para generar energía, para poder tener energía, que la energía interna que se use no sea tanto de los derivados del petróleo, sino más de la energía nuclear, para poder vender los hidrocarburos. Ahí es donde está esa vinculación entre el plan nuclear, el corredor norte-sur y la discusión que está habiendo, porque además acá también se mete toda la cuestión que también hemos venido diciendo del eje de la resistencia, Irán como cabeza de ese eje de la resistencia, sobre todo de apoyo a el Hezbollah del Líbano y al Ansarullah del Yemen, cómo están enfrentándose por la causa palestina. Entra en cuestión la llegada del nuevo Papa León XIV, que también hace un llamado a terminar con el genocidio en Gaza, y que eso va en contra de los intereses de Israel, que hace lobby para que Estados Unidos no negocie con Irán y no llegue a un acuerdo, sino que siga perpetrando una guerra permanente en este bucle sin sentido de seguir asesinando y matando gente por todos lados. Sí. Incluso hasta John Kerry salió a decir que... Iba a señalar eso justamente porque leía una nota en el portal Misión Verdad, que siempre lo recomendamos, llamada Cambio de Guión Mediático sobre Gaza e Israel, porque es verdaderamente lo que se está viviendo en las últimas semanas. Digo, obviamente desde sectores como acá, digo, y como algunos sectores populares, siempre hubo una denuncia del genocidio perpetrado en Gaza, pero realmente, va a parecer una boludez, después lo cuento si no en las breves más en profundidad, pero todo lo que pasó con Eurovisión en Europa y en el mundo en general, porque tuvo gran repercusión, tiene que ver con un cambio muy fuerte de la narrativa hegemónica con respecto a lo que está pasando en Gaza, que también, Estados Unidos está dejando que eso suceda, digamos, que se permita mucho más una mirada crítica sobre el genocidio que está perpetrando Netanyahu y todo el Estado sionista de Israel sobre Palestina, muy a diferencia de cómo venía pasando. Entonces, también en ese cambio de narrativa, en ese cambio de mirada sobre, de pasar, digamos, contra el terrorismo de Hamás a decir, bueno, hay un genocidio que no está dejando ni siquiera entrar ayuda humanitaria, también hay indicios de cada vez más suelta la mano de Netanyahu. Más allá de que Trump tome medidas como la de prohibir ciudadanos extranjeros ingresar a Harvard, por ejemplo, que eso va más apuntado a los chinos, pero que también tiene que ver con la vinculación que tuvieron o la influencia que tuvieron las universidades norteamericanas o sectores de la juventud estadounidense que dentro de los campus universitarios hicieron movilizaciones o protestas en contra del genocidio en Palestina. Eso también entra dentro de estas especie de modificación de cosas sin que en realidad modifiquen cosas sustanciales. Por ejemplo, esto es un caso, digamos, hay que cercenar para contentar a el sionismo dentro de Estados Unidos. Hay que contentarlo de alguna forma, entonces aparecen muchas de estas o declaraciones de Trump, o bravuconadas, o amenazas, o lo que fuere, cuando en realidad parece que lo que está intentando hacer Trump es negociar y resolver ese conflicto,
Y todo indica, bueno, Thierry Meyssan fue uno de los que dijo que le está soltando la mano a Netanyahu paulatinamente, cada vez más aceleradamente. Y decíamos, última cosa antes de que se siga enojando More, y decíamos, ¿por qué esto no es solamente una negociación Irán-Estados Unidos? Porque en el medio está la discusión Vladimir Putin-Donald Trump, donde también hablan de este tema, donde también están hablando del tema palestino, donde Rusia está teniendo un lugar, al igual que China, preponderante en el intento de unificación o de reconciliación entre las distintas facciones o vertientes que hay dentro de Palestina. Entonces hay una negociación que es muy compleja ahí, que involucra muchos actores, y también por eso no es algo que se resuelva de un día para otro, sino que lleva tiempo de negociación, de discusión, de charla, de ver qué cede cada uno en todo ese escenario. Hay una nota publicada en Misión Verdad, ya tiene unos meses, es del 31 de marzo. Se llama Cómo una guerra con Irán podría hundir la economía de Estados Unidos, y casi que resume bastante bien todo lo que dijimos en este bloque. Dicho esto, antes de que nos mate More Lopardo, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos con más.